En el negocio del Boss Truck existen tres tipos de dueños operadores. Tres tipos de personas que invierten en el negocio y a su vez, de acuerdo a ese tipo de inversor, y es donde se va a mostrar el resultado versus el camino que ellos hayan tomado. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Los tres tipos de dueño operador en el negocio del Boss Truck. Número 1. El que se prepara. Número 2. El que no se prepara. Y número 3. El que se las sabe todas. Estos son los tres tipos de dueños operadores que existen cuando inician el negocio del Boss Truck. El que se prepara, el que no se prepara y el que se la sabe todo. Vamos con el que se prepara. El que se prepara es una persona que investiga previamente antes de entrar al negocio. Evalúa rentabilidad, evalúa costos, evalúa aprendizaje, evalúa costo por milla, ahorra para tener un presupuesto para comenzar en el negocio, porque el negocio del Boss Truck es igual a cualquier otro tipo de negocio. Tienes que invertir y a su vez hay su margen de éxito y su margen de no tener éxito. ¿Qué hace el que se prepara? Número 1, evalúa costos. ¿Cuánto vale un Boss Truck usado? ¿Cuál es la mejor calidad? ¿Qué necesito para comprar un Boss Truck? ¿Cómo está mi índice de crédito? ¿Cómo está mi récord de manejo? ¿Cómo está la sumatoria de mi crédito con mi récord de manejo para una posible póliza comercial? Y a su vez, ¿cuánto necesito para empezar el negocio y cuánto puedo necesitar luego de empezar el negocio? Número 2. Busca bien. No solamente se dejan llevar por un dealer que les vaya a vender un sueño, que les vaya a vender un camión bonito por fuera, y cuando salen a la realidad se encuentran con la transmisión dañada o con una falla interna. Lamentablemente, los señores tiburones, como yo los llamo, en los dealers, con mucho respeto, señores vendedores de dealer, pero no son de mi agrado. Entiendo que ustedes trabajan por un motivo económico también, pero no son las personas más honestas que existen en cuanto a cualquier venta directa de algo, en este caso los vehículos. Estas personas quieren vender. Estas personas te van a mentir porque existe una ley y luego que tú compres un vehículo usado, en la mayoría de los casos no hay una devolución. Entonces estas personas, antes de tomar esta decisión y antes de evaluar costos y antes de buscar bien, ¿qué hacen? Toman una mentoría. Bueno, pero ¿por qué yo le voy a pagar un dinero a este señor? Y me hago la cuña. No solamente soy yo, hay muchas personas más que preparan. ¿Por qué yo le voy a pagar un dinero a este señor si yo realmente puedo ver 3 videos y toda la información, como me dijeron en 2 oportunidades en Instagram?
toda la información está en YouTube. Sí, toda la información está en YouTube. Incluso en este canal vas a tener información muy, pero muy productiva. Pero esas verdaderas estrategias, ese verdadero uno a uno, hablarte a ti, Pedro, Manuel, José, Carlos, o cual sea tu nombre, hablarte directo, evaluar tu caso, saber cuál es tu estatus, saber todo en general, no lo vas a encontrar en YouTube. Y obvio que si tú vas a tomar una mentoría con esta persona tiene una vida, tiene un trabajo, tiene negocios. Esta persona está haciendo un espacio para dedicártelo a ti, 45, una hora, o 2 o 3 fases, como es mi caso, y a su vez, explicarte de una manera detallada a ti individualmente. Por supuesto que eso tiene un costo, y ese costo no es por venderte una información, es por transmitirte y prepararte y convertirme en tu mentor en cuanto al negocio. Y quien realmente se ha preparado conmigo sabe que es así. Lamentablemente muchos de los que llegan conmigo se preparan, no asimilan y luego vienen los problemas. El fracaso. Y después viene la culpa. El lobo es el culpable o el dispatcher es el culpable. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, lo puse de tercero, pero lo primero que tú tienes que hacer es una mentoría. Prepararte, conocer los costos, buscar bien, entender cómo funciona el negocio, cuáles son los canales para operar. Esto no lo vas a encontrar en YouTube. Canales para operar, muy importante, lo repito, canales para operar. Porque aquí está el 50% del éxito, en los canales. De igual manera conocer el presupuesto, de igual manera conocer las diferencias de un dispatcher, de una compañía y de un broker. Ya vamos a hablar de ello más adelante. Y de un broker. ¿Por qué? Porque si tú entiendes y te preparas con una persona experimentada, una persona que ya pasó por los errores y te pule absolutamente en todo esto, canales, cómo trabajar, cuándo hacerlo, de qué forma hacerlo, muy importante, los requisitos, permisos, disculpen la letra, pero así escribir así, permisos, materiales, forma de trabajo, y pare de contar, porque hay muchísimas cosas que tú vas a aprender con esta persona. Estas personas que vieron la mentoría, las vamos a dividir en 2. Y vamos para allá. Los 2 tipos de dueños operadores que existen en la opción o en el tipo del que se preparan son los siguientes. Número 1, el que ejecuta lo aprendido. Y número 2, el que no escucha. Perdón. Y el que no escucha. ¿Qué sucede? El que ejecuta lo aprendido es aquel que todo lo que atendió en la mentoría lo implanta. Y entiende 2 factores muy importantes. Número 1, que va a pasar un proceso de novatada. Y de eso nadie lo va a salvar. Para poder tener éxito en el negocio, hay que pasar ese proceso de novatada. Número 2, el que ejecuta lo aprendido, entiende que va a pasar un proceso de novatada y a su vez entiende que tiene que trabajar de una manera distinta hasta que pueda pasar este proceso de novatada. Muchos tienen éxito la segunda semana, incluso la primera semana. Yo preparé a un señor que lo admiro muchísimo, se llama Luigi y siempre lo resalto. Ese señor hizo en su primera semana un presupuesto normal de un veterano.
porque aplicó las estrategias de lo aprendido, porque entendió de que hay un proceso de novatada. Y más aún importante, lo que acabo de decir, las estrategias. ¿Y a dónde nos vamos en esas estrategias? Nos vamos al otro video que está en YouTube, que te lo voy a dejar aquí tildado para que lo veas, que es el mapa de las zonas. Zona roja, amarilla y verde. Esa persona que entiende, aplica todo lo que le expliqué en la mentoría. Esa persona entiende cómo va a trabajar. Esa persona entiende que tiene que tener un presupuesto, por lo menos los 2 primeros meses. Y esa persona aplica las estrategias en estas zonas. Sobre todo con esta señora que se llama roja. No es que tú no vas a ir a la zona roja. Al contrario, tienes que ir a todas las zonas. Pero ¿cómo vas a ir a la zona? Entendiendo a cómo debes entrar, entendiendo qué te vas a encontrar, entendiendo cómo vas a salir de esa zona, porque si tú entras, coloquialmente hablando, a lo loco, tú vas a tener que rodar 1000 millas para reubicarte vacío, o simplemente vas a tener que tener paciencia unos 6-7 días mientras otorgas una carga. Y eso es otra explicación de otro video, donde no quiero indagar lo más profundo. Por eso que tienes que verlo aquí en el canal. Entonces, el que se prepara, que ejecuta lo aprendido, le da un solo resultado. Y esto es igual a éxito en el negocio. Éxito porque entendió de que hay una espera. Éxito porque aquí no te vas a hacer rico, no te vas a encaminar a la independencia financiera de un día para otro. Y éxito porque aplica las estrategias. En el renglón, en el tipo del que se prepara, el que ejecuta lo aprendido, es el que tiene éxito. Ya vamos a hablar de los demás. Vamos a borrar esto aquí y escribimos nuevamente el que no escucha. El que no escucha. ¿Quién es este señor? Tomó la mentoría con el lobo. El lobo duró 45 minutos explicándole. 2 semanas antes, una semana antes, le dijo que hay una mentoría. Se le asignó una fecha. Se le enviaron unas instrucciones exactas. Tiene que estar preparado a tal hora. Se le va a enviar un link para comenzar. Y son personas que no toman en serio la mentoría. Prácticamente, y va a sonar un poco bizarro, me están regalando el dinero. ¿Por qué? Porque cuando se abre la videollamada, mis mentorías son 1 a 1. Te consigues que están manejando, te consigues que van con los niños para el colegio, te consigues que están trabajando. Habla luego que yo te escucho. No toman nota. Cuando llega el momento de finalizar la mentoría, yo siempre les pido que las preguntas me las dejen hasta el final. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuánto se gana? Yo digo dentro de mí, Dios mío. Pero bueno, yo estoy prestándole un servicio, yo cumplí. Entonces estas personas, a las 2 semanas, te están preguntando, ¿cómo es que es el negocio y qué tengo que hacer aquí? Ahí es donde el lobo les dice, amigo, ¿usted tomó notas en la mentoría? No, porque yo estaba ocupado. Usted tuvo que haber planificado. Usted está planificando para entrar en un negocio. Usted está planificando para invertir sus ahorros. Usted está planificando para tener éxito. Entonces, no se planifican y vienen después los problemas. Sin embargo, el 50% o el 70% de estas personas compran el camión, sacan los permisos y entran. ¿Pero qué pasa? A los 2 meses están sufriendo. Para no decir llorando. Me disculpan con mucho respeto. ¿Por qué? A los 2 meses están llorando porque no escucharon ni aplicaron las estrategias. Y no quieren salir de la zona de confort. Son personas que simplemente quieren entrar al negocio porque quieren dejar de lunes a sábado en un warehouse de ganar 700 o 800 dólares a la semana. Y quieren entrar a un camión, pero no quieren aplicarle entendido y no quieren entender de que esto lleva un grado de sacrificio. Finalizamos
Por supuesto, estas personas desertan en un promedio de 2 a 4 meses. ¿Por qué? No le dan los gastos operativos, no le dan los costos, no le da el dinero, no le da el conocimiento para trabajar. Vamos con el número 2. El que no se prepara. Tipo número 2, el que no se prepara. No el que no se prepara que vamos a hablar, ese es el que no escucha. El que no se prepara. ¿Quién es el que no se prepara? Las redes sociales, afortunadamente, es un libro abierto para todas las personas. Pero es un libro abierto que hay que saber leer. Hay que saber a quién seguir. Y hay que saber entender cómo se comienza un negocio. ¿Qué sucede? Estas personas, el que no se prepara, ven 4 videos de mi canal, porque me siguen, ven 4 videos de Pedro Pérez, ven 4 videos de El Terror de la Carretera, ven 4 videos de aquel. Ojo, y esto aplica no solo para Vostro, también aplica para Cargo One. Yo no le voy a pagar la mentoría a este señor. Insisto, yo no estoy aquí promocionando una mentoría. Te estoy explicando los tipos de dueños operadores. Y lo voy a dejar aquí claro, para que no se confunda. Tipos de owner operator. Boss Truck, principalmente, pero también aplica la Cargo One, pero después hay otras cosas que yo les voy a explicar de la Cargo One. Entonces, esta persona que no se prepara, se compra un camión, adquiere la póliza, compra materiales. Es difícil escribir así, tener tiempo que no escribe en pizarra. Compra materiales, ve 4 videos en las redes, le hace caso al compadre, al amigo del amigo o a la sobrina del tío, que viene siendo tu primo, y entran al negocio. Estas personas se consiguen con un mar lleno de tiburones y a su vez se dan el golpe contra la pared. Se consiguen con la realidad, donde si tú no trabajas con un buen dispatcher, si tú no trabajas en las zonas correctas, si tú no entiendes que hay un proceso de novatada, si tú no entiendes que hay un sacrificio, cuando digo sacrificio, es lo más importante, y lo voy a poner aquí en grande. Salir de la zona de confort. Estas personas que no quieren salir de la zona de confort, que quieren estar todos los viernes en su casa, que entraron a lo loco en el negocio y compraron camión, compraron póliza, no saben ni cuánto están pagando con una póliza, no saben cuáles son los puntos importantes de una póliza, no saben cómo son los buenos dispatchers, no saben, muy importante, voy a ponerlo aquí, canales, los canales donde trabajar. Estas personas, a los 3 meses, vamos a borrar, a los 3 meses, son los que tú vas a ver en las redes sociales. El negocio no funciona. El negocio está colapsado.
Esto se jodió. Me disculpan el francés, pero es que hay que hablar realidad. Hay muchos. Hay muchos. El lobo me estafó. Vamos a meterlo aquí también, porque eso también viene. El lobo me estafó. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Amigo, aquí está un canal de YouTube. Está mi red de Instagram. Está mi red de TikTok. Hay como un promedio de 1000 videos. De 1500 videos en todo. Más, perdón. Hay un promedio como de 2000 videos. Tú estás viniendo a mí para prepararte. ¿Qué estás esperando tú de mí? Sinceramente, esta es esa pregunta. ¿Magia o que te den las herramientas para trabajar? Son las preguntas que tú te tienes que hacer, dueño operador. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Entonces estas personas que entran, hay muchos, el negocio no funciona, el negocio está colapsado, esto se jodió, luego me estafó, el dispatcher me robó. El dispatcher me robó. Y no entienden que un señor dispatcher tiene gastos operativos sobre este 15% que te está cobrando, sobre este 14%, sobre este 13%. Hay gastos operativos que tú, dueño operador, no vas a entender porque tú no sabes lo que es una factory company, tú no sabes las letras pequeñas de una factory company y tú no sabes todos los gastos operativos que tiene un dispatcher. Realmente un dispatcher se viene ganando un 6%. Un buen dispatcher transparente. Ese es el margen de ganancia de un señor que está trabajando para ti mientras tú estás comiéndote una dona en una loft o durmiendo con los pies montados en el tablero, viendo el culebrón, viendo la novela, mientras él te está buscando una carga. Y no lo estás haciendo tú en una computadora, llamando a los brokers y codeándote con los brokers. Estas personas que entran sin prepararse al negocio, coloquialmente hablando, que entran a lo loco, les da como resultado algo. Fracaso y culpan a Mickey Mouse. Del fracaso. Y no son personas que asumen su responsabilidad, que ellos fueron los que cometieron un error. Vamos ahora con el tipo de dueños operadores número 3. Mi favorito. El que se la sabe todas. Mucha atención, porque este es mi favorito. El que se la sabe todas. Muy parecido al que no se prepara, pero es el que te va a decir: yo no voy a estar tomando una mentoría, yo no voy a estar regalándole mi dinero a un dispatcher, yo no voy a estar trabajando para nadie, yo no voy a estar casado con nadie, yo voy a trabajar directamente con el broker. Y aquí es donde me gusta el tema, porque es lo que vamos a hablar. El que se la sabe toda más uno, sabe qué camión comprar, sabe qué póliza instalar, porque tiene el primo del primo, el amigo del compadre, la esposa del amigo, más los videos de los gurús de TikTok. Mis respetos, señores de TikTok, pero es que ahí no se consigue nada bueno. Somos pocos. Yo soy un ser lleno de efectos, señores, pero la verdad la van a encontrar aquí. Hay que ser jocoso de vez en cuando, picantoso. Los gurús de TikTok, los que te venden un sueño, te venden el humo. Saludos, señor timador. Los que saben ese nombre lo conocen. Y a su vez, entran al negocio. Voy a buscar las cargas por mi cuenta.
Y es aquí donde yo te quiero explicar lo siguiente. Vamos a borrar porque vamos a necesitar espacio. Vostrock no entienden que tú tienes que tener mínimo 6 meses de antigüedad. ¿Por qué? Tú puedes trabajar desde el primer día. Y ya vamos a hablar, el que se la sabe todo más una, cómo trabaja. Tú tienes que tener una antigüedad. En este negocio de la transportación se maneja mucho lo que es la reputación, el rango, la experiencia. Y si tú entras con una autoridad nueva cero, las águilas, los lobos, vamos a saber de que tú eres nuevo y que tú no tienes experiencia en este negocio. Y nos vamos a aprovechar de tu inocencia y de tu nobleza, porque entendemos que tú estás pagando un camión, entendemos que tú tienes una familia que mantener, entendemos que tú tienes que pagar una póliza comercial, que tienes que comprar comida y pare de contar. Entonces, yo estoy capacitado para destruirte psicológicamente. Y voy a aprovecharme de eso. Y como tú te la pasas con los compadres que te metieron al negocio, que te explicaron el negocio, que también fracasaron, no vas a salir de un círculo infectado, como lo llamo yo. Entonces estas personas tienen que tener 6 meses de antigüedad. Y no es que a los 6 meses tú vas a llegar, hola, soy Pedro Pérez, tengo 6 meses, dame todas las cargas. No, tienes que empezar a construir tu reputación. Tienes que empezar a construir tu experiencia. Pero ya tienes un buen indicio recorrido. Ya tienes una experiencia trabajada con un Force Dispatcher. Ya aprendiste, te diste los golpes, cometiste errores, todo esto. Y a su vez le estás poniendo nombre a tu autoridad. Entonces estas personas no entienden esto. ¿Y qué hacen? Estas personas, voy a buscar las cargas por mi cuenta. DAT. Truck Stop. 1, 2, 3, load. Hay muchas más. Esto es lo peor que hay en la vida. Déjate. Esto es más o menos. Y esto es horrible. ¿Qué pasa aquí? Técnicamente estos son brokers, pero no son brokers realmente como lo son los realmente brokers, valga la redundancia. Como los señores brokers. Los señores brokers no se buscan. Los señores brokers se contactan. Los señores brokers se llega por contactos. Y esos contactos son dispatchers. Y esos contactos son personas que ya conocen tu trayectoria profesional. Yo, a ti, que estás comenzando desde cero, yo no te voy a poner a trabajar. Si yo soy broker, no vas a trabajar conmigo. Y mucho menos si no te conozco. Porque tú tienes que tener una experiencia previa. Entonces estas personas entran en DAT. Si tienes una autoridad, DAT te acepta y te empieza a dar cargas. ¿A cómo te está pagando las cargas? Vostrock, 1.15, 1.20, 1.35. Compadre, saqué una carga 1.35 por milla. La boté de jonrón. No, mi hermano, esto es una porquería de precios. ¿Por qué? Porque DAT vive de ti. Vive de tu mensualidad, vive de lo que tú le pagas al mes y vive de lo que te saca a ti al mes. Ellos incluso te dan dos opciones, con tu Factory Company o ellos te dan la Factory Company. Entonces, estas personas empiezan a trabajar con DAT, Truck Stop más o menos, pero es que en Truck Stop también tienes que tener experiencia. Entonces, como no lo vas a tener, se van a aprovechar de ti también. Y todas las mal llamadas aplicaciones. Porque son aplicaciones. Pero son brokers técnicamente. Pero no son esos brokers que tienen una oficina de logística constituida con un equipo bastante sólido. Son simplemente brokers que conectan esto a una tabla de load board. Y tú lo que vas a ver es una réplica del load board. Y tú mismo vas a ofertar. Y si, por supuesto, ofertas caro o ofertas normal, no lo vamos a llamar caro, no te vas a ganar la carga. Te vas a ganar la carga cuando subastes barato. ¿Qué va a suceder? Vas a estar en lo mismo.
Estas personas que se la saben todas más una, tienen un solo resultado en el negocio. Fracaso. Porque el broker bueno te va a dar una carga justa, te va a pagar una carga a un buen precio. Porque son empresas serias, porque son empresas que también ganan, y no estoy diciendo que sean unos ángeles, porque todos los brokers en el negocio de la transportación es algo bastante complejo de explicarlo, lo voy a dejar para otro video, pero todos los brokers, en su mayoría, se quieren aprovechar del dueño operador. Pero hay brokers que trabajan con un código de ética, y esos son los brokers con los que trabajan pocos dueños operadores, y son los que te van a pagar bien. Y en mis videos que tú vas a ver aquí en el canal, vas a ver a dueños operadores que no se les está pagando para que digan la verdad, o en Instagram, los testimonios, que no se les está diciendo nada. Yo soy una persona particularmente que pido los testimonios 3-4 meses después, no al siguiente día comprarse la Cargo Van, porque eso les va a dar una credibilidad real. Y esos brokers, con los buenos que se trabajan, se tiene que ganar, se tiene que construir, se tiene que pagar con responsabilidad y con experiencia. Y eso no se gana de un día para otro. Con esto finalizamos los 3 tipos de dueños operadores en el negocio del Boss Truck. Espero que te haya gustado este video. Próximamente venimos con la de Cargo Van. Venimos con Hot Shot y luego con Cargo Van. Esto es la realidad del negocio. Toma la decisión de cómo quieres tú trabajar en el futuro. Y está en ti tener éxito o no tener éxito. Cada quien se traza su destino. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, es gratis, esta información. Comparte el video y suscríbete al canal para que estés atento a todos los mensajes productivos que te subo cada semana. Bendiciones, no te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.